tiempo me obligué a salir a pasear un poco. El día estaba muy lindo. O sea, cuando me desperté, que me levanté tarde, hacían 8 grados, pero estaba como para dejar las ventanas abiertas todo el día. Fui a arreglar mi collar finalmente. Estuve menos de 5 minutos ahí. No entiendo por qué lo pospuse tanto. Igual tengo que volver porque me olvidé de llevar la pulsera, que también tengo que arreglar. Pasé por un café que fui una vez sola y lo disfruté mucho. Y gracias a que salí, porque hoy es feriado, me di cuenta cómo festeja la gente, la mayoría de edad, si es que se dice así. Porque hoy es feriado por eso. Y yo, nada, ni sabía que era feriado. Pero hoy cuando salía en bici vi un montón de personas sacando fotos en la calle. Chicos con traje, chicas con kimono. Y ahí dije, claro, los que están vestidos así y a los que les están sacando fotos es porque cumplen 20 años y ahora son mayor de edad. Y me entero 8000 años después de que vivo en Japón de que eso es lo que hacen. Pasé por una plaza a la ida y tenían un cartel que decía felicitaciones, creo que decía los que tienen 20 años. Y cuando volví por ahí era un mundo de gente. Y donde ibas había tipo un grupo de amigas caminando, todas con kimono y con esas sandalias que cuesta un huevo caminar. Un grupo de chicos, todos de traje. Nada, fue como, wow, si no me hubiese obligado a salir de casa, me hubiese quedado adentro como estuve intentando hacer todo este tiempo, no me hubiese enterado que esto pasaba. Y probablemente por eso nunca me enteré, porque es invierno. Siempre cae en la misma fecha. Anyway, como podrán ver, ya estoy en pijama y en el sillón. Así que esa fue toda mi salida de hoy. Así que ahora me voy a envolver en esto y no les voy a mentir, también me voy a abrir una cerveza. Moraleja, salgan de sus casas cada tanto. En el blog pasado nombré un libro que estaba empezando a leer, que lo estaba leyendo acá en el Kindle y es por eso que a veces no retengo los nombres. Estoy muy decepcionada porque al principio me encantó, tipo creo que hasta el 20% del libro me gustó mucho. Y después se puso medio polémico. Se puso tipo muy de hablar de la dieta y de adelgazar y de no sé qué cosa. Y yo como que ahí me perdió. Yo solo quería algo que hable más del minimalismo. Pero encontré otro libro más. Siento que lo bueno del Kindle es que te da la opción de comprar, de descargarte un fragmento y puedes ir leyendo y ver si te enganchas o no. Pero a la vez creo que hace el efecto contrario en mí porque es como que empiezo muchos, tengo un montón de fragmentos descargados y no sé, ninguno me convence. Así que nada, el pequeño update del libro que nombré la otra vez, si alguien lo va a leer, tengo en cuenta que no es el mejor. Y si alguien tiene un libro para recomendarme de minimalismo, bienvenido. Y la funda no la pude volver a usar porque cuando la pegué para usarla se terminó cayendo el celular como 2 veces. Así que creo que lo pegué muy abajo. No sé. Pero desperdicié una funda. Nada, 2 fails del vlog pasado. Quería darles el update. Hoy es sábado y me voy a ir a esta tienda de interior que nombré en el blog anterior, que no creo que sea muy grande, pues está en un shopping. Pero nada, o sea, vamos a ver si alguno de los que me gustó en la página están ahí personalmente para ver la calidad. Y lo bueno es que está en una zona muy linda, así que también quiero pasar por una bakery que ya fui y me encantó. Y dije, tengo que volver acá porque tenía mucha comida, lo cual ya sabrán que no pasa en todos lados. Esperé mucho este día simplemente porque hace mucho que no salgo como a pasear. Estoy o en casa o simplemente saliendo a buscar sillones. Hoy por fin voy a hacer algo un poquito más divertido, pero hace mucho frío, hay viento, por eso tengo el cuello abrigado. Voy a llevarme mi campera más abrigada y esperar lo mejor. Después de ahí, si nos queda energía, vamos a ir a otro lugar y ya creo que va a ser el último. Después de ahí habrá que tomar una decisión. Mañana tengo ganas de cocinar panqueques. Veremos cómo sigue el día, pero al menos voy a pasear después de mucho tiempo. Mi nariz está arrojada del frío. Este es cinnamon.
El café no estuvo tan bueno como esperaba, demasiado fuerte. Pero la comida acá siempre está tremenda. Nos conseguimos una mesa, la última que quedaba adentro de pedo. Así que eso estuvo bueno. Pues también tiene ahí, asientos afuera, pero hace muchísimo frío para eso. Están todos los perritos ahí, muy lindo. Nos dimos cuenta que somos muy argentinos porque la gente cuando llegaba y había una mesa tipo para 4 personas, la separaba y usaba una mesa para 2, por ejemplo. Y nosotros pensamos, si nosotros vemos 2 mesas juntas, las usamos así como están, como si fuésemos 4 personas. Ni nos ponemos a pensar que la gente se puede sentar también si las separamos. Y ahí la diferencia entre un japonés que piensa en los demás y nosotros que ni se nos cruza por la cabeza y queremos todo el espacio posible para nosotros. Anyway, ahora vamos a ese shopping, ver qué onda. Ya me está dando sueñito, espero que la cafeína me ayude a revivir. Creo que comí de más. El segundo shop de second hand, de cosas de segunda mano que veo en este shopping. Acabo de ver una campera que les voy a mostrar. Tipo, es pesada, es abrigada y sale 1900. Nada. No soy fan de ver ropa usada, sobre todo porque el olor que tiene estos lugares me hacen mal. Pero este lugar está todo muy ordenadito y muy lindo. Y ya el hecho de que me haya gustado una cosa es un montón. No me puedo mover, pero por el suéter. Pero si me lo saco, esta es la mancha más notoria. Pero, wow. He muerto de frío hoy y aprendí algo muy importante. Cuando hay viento, no tengo que usar el flequillo. Imposible de mantener bien. Estoy hace meses buscando este cepillo eléctrico que, nada, lo voy a usar para limpiar básicamente. Y finalmente lo conseguí. De esta forma. A ver, no sé si se ve muy bien, pero lo conseguí. Y también me compré este coso que yo uso para las cejas, que en realidad es para los pelitos que te quedan acá, como un cepillito que te los va peinando con un gel. Este acá dice que es como que te deja aún el pelo más duro, más quieto. Y acá muestra cómo se usa, pero bueno, yo no lo uso para eso. Para eso tengo otro cosito que es como una cera. Y también me acabo de enterar que tiene perfumito floral. No hay nada más lindo que llegar a tu casa después de haber caminado mucho en el frío, darte una ducha caliente y comer algo calentito. Así que es lo que voy a hacer ahora. Recién llego a casa de un turno que tuve y de unas compras que hice, pero me tengo que volver a ir. Así que solo vine a dejar cosas en la heladera para hacer mis panqueques y a tomarme uno de estos traguitos de hierbas que son asquerosos. Pero estoy mal de la garganta de vuelta desde que volví ayer. Se ve que necesito entender que la próxima que salga con mucho viento y frío tengo que irme con una bufanda que me cubra
todo esto. Nada, este traguito lo tomé la última vez que me pasó esto y al otro día me sentí súper bien. Tengo que tomarme 3 en el día. Realmente asqueroso. Ahora me tengo que ir a comprar finalmente el sillón que nos decidimos por uno que vimos hace 1 o 2 semanas, no me acuerdo. Esperemos que siga en stock porque estaba en oferta hasta creo que este viernes. Así que nada, por las dudas no me ilusiono mucho. Me voy a abrigar de vuelta y me voy a ir. No la hora de estar comiendo panqueques en el sillón acostada. Fue pésima decisión hacer planes un domingo.